Muy buenas amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Les reiteramos que somos un programa que transmitimos directamente desde Telecanal 28 en la República Dominicana, en Santo Domingo, República Dominicana, y que para nosotros es un inmensísimo placer de que ustedes siempre estén en sintonía con nuestro programa. Igualmente les reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que le dan like a nuestro contenido, se suscriben, comentan, ese tipo de cosas. Para nosotros es muy importante. Volvemos y reiteramos que los que lo desean pueden suscribirse a nuestro canal para que gratuitamente lleguen todas nuestras informaciones. También les decimos que somos un programa totalmente independiente de sectores políticos, económicos, militares, religiosos, y que no recibimos dinero de nadie, no estamos en ninguna nómina, ni nada por el estilo que no cohíba a nosotros expresar lo que sentimos. A veces podemos equivocarnos, podemos a veces decir cosas que puedan estar llenas de emociones, pero nuestro sentir siempre es decir las cosas como creemos que son. Así que gracias por todo. En esta oportunidad vamos a comentar un tema con relación a las percepciones que tienen los presidentes de la República cuando llegan al poder. Estos funcionarios públicos aparentemente se manejan en una burbuja muchas veces que lo aísla de la realidad de lo que es un país y de los problemas que tiene. Por eso vemos que muchos se aferran al poder, se quieren repostular, porque los aplausos que reciben, los saludos que continuamente le ofrecen los militares, igualmente sus funcionarios nunca le llevan la corriente, siempre están al tono de lo que él dice, a medida que él, como un director de orquesta, menea la varita. Entonces así mismo se expresan, funcionan los funcionarios públicos. Cuando van a los lugares a realizar cualquier actividad, inauguración, ese tipo de cosas públicas, lo que reciben es aplausos. Entonces eso lo lleva a que esté en la estratosfera y con la cabeza en la luna y los pies fuera de la atmósfera terrestre. Entonces eso conlleva a que siempre estén delirando y haciendo pronunciamientos que están pero muy alejadas de la realidad. Y en este caso, que nosotros nos vamos a adentrar, es sobre las posiciones que tienen estos mandatarios, de que cada vez que están en el gobierno dicen que han eliminado 1 millón de dominicanos de la pobreza, 1,5 millones, y hay una competencia entre esos mandatarios. Debe haber cuál ha eliminado a más personas de la pobreza que otro. Así mismo, por ejemplo, el único presidente, yo le mandé al director, por favor, algunas imágenes. Vamos a comenzar con Hipólito Mejía. Bueno, yo pienso que este Hipólito Mejía es el único mandatario que nunca dijo que sacó a nadie de la pobreza, porque su gobierno fue uno de los más catastróficos. Este señor dirigió el país en el 2000, del 2000 al 2004, y aquí se produjo una crisis económica increíble. Su gobierno le atribuyó a una quiebra de uno de los principales bancos comerciales de la República Dominicana, llamado Baninter, que ya fue liquidado. Entonces aquí se produjo, el dólar se disparó, el dólar norteamericano estaba a 17 por 1, es decir, 17 pesos dominicanos por $1. Y cuando él llegó en el 2004, en ese periodo,
el dólar subió a 57 por 1. Eso produjo una terrible inflación económica y prácticamente un desastre económico, que la gente, bueno, estaba desesperada. Y aún así este señor, bueno, ahí lo vemos cuando dice que le estaban preguntando porque todo estaba aumentando, que el pan había aumentado, y él es muy jocoso, él tiene siempre una respuesta media simpática con todo lo que prácticamente con todas las preguntas, y le dicen que si la gente no puede, si el pan está subiendo, que coman plátanos o yucas. Entonces, aún así, este señor, con toda esa situación de calamidad económica, intentó repostularse nuevamente, pero el público, el electorado no lo favoreció. Inclusive una de sus decisiones más desastrosas fue esa, de repostularse, porque él era prácticamente un seguidor del PRD, bueno, un miembro importante del Partido Revolucionario Dominicano que dirigía el doctor José Francisco Peña Gómez, y el doctor Peña Gómez siempre tenía una línea de no reelección presidencial, y él en 54 veces o más dijo que no se iba a repostular, que no se iba a repostular. Al final, un grupo de funcionarios encabezado por el exministro de Agricultura, Eligio Jaques, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, otro que no recuerdo el cargo, Hernán Salazar, y 4 más, trataron de impulsar una reforma de la Constitución que prohibía la reelección. Lograron, mediante el soborno, la compra de legisladores, modificar la Constitución de la República para que este señor pudiera repostularse. Finalmente se repostuló a La Habana, pero no perdió las elecciones. Afortunadamente perdió las elecciones. Entonces, luego de Hipólito Mejía, en el 2004, regresó a la presidencia de la República el doctor Leonel Fernández Reina. El doctor Fernández había llegado a la presidencia por primera vez por el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que cuando estaba en la oposición se distinguía, o ellos se distinguían por ser los más honorables, los más honestos, lo que no son corruptos, y tenía un discurso muy moralista, porque quien presidía esa organización era el profesor Juan Bosch, que fue también presidente de la República en el 1962, y que ciertamente es uno de los dirigentes, probablemente de los pocos dirigentes, conjuntamente con Peña Gómez, que tenían una concepción ideológica de la vida, del Estado, de la política, y pregonaban siempre la moralidad y la honestidad. Entonces, cuando llegó Leonel Fernández en el 1996, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana eran personas adoctrinadas por las ideologías de Juan Bosch. Llegaron prácticamente, se dice que llegaron en chancletas, pobres, y el doctor Leonel Fernández en ese periodo no tenían el control del Congreso, hizo una gestión más o menos aceptable. Luego, cuando volvió en el 2004, entonces ahí se produjeron muchísimos actos de corrupción, pero de todas maneras el doctor Leonel Fernández hizo cosas importantes, y él decía que había convertido a la República Dominicana en un Nueva York chiquito, y ahora prometió transformarlo en el Silicon Valley, que es un estado, una ciudad de Nueva York donde hay muchísimos progresos económicos en esa ciudad. Entonces, bueno, tenemos ahí entonces el primer presidente que comienza a hablar de transformación. No hablaba de eliminación de la pobreza ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, hablaba de ese tipo, pero él entendía que la República Dominicana era una maravilla, era la envidia prácticamente del Caribe. Entonces, bueno, se ilusionó con ese asunto y lo ha mantenido siempre. Entonces, después de Leonel Fernández, este señor duró 8 años más en el poder, desde el 2004
hasta el 2012 por el Partido de la Liberación Dominicana. Y a él le siguió un candidato también del PLD que se llama Danilo Medina. Este señor llegó al poder en el 2012 y duró también 8 años más en el 2000, hasta el 2020. La Constitución también se había nuevamente reformado para que no existiera la reelección presidencial. Cuando llegó Danilo Medina solamente se podía ser presidente y luego volver, pero este señor para mí se constituyó prácticamente se creyó que era un faraón. Para mí uno de los presidentes más malos que ha tenido la República Dominicana, independientemente de muchas cosas buenas que hizo. Y el señor también, tenía aquí el control prácticamente de todo, prácticamente del Estado. El control del Congreso, teníamos una mayoría abrumadora en el Congreso, tenía la Junta Central Electoral, dominaba la justicia y todo ese tipo de cosas. Y se creyó que era un César o un faraón de Egipto. Modificó la Constitución a la mala también y bueno, se repostuló, ganó en el 2012, en el 2016 cambió la Constitución, se repostuló otra vez, ganó. En el 2020 el único presidente que ha intentado modificar la Constitución en 2 oportunidades fue él, pero no en esta oportunidad, en el 2020 no logró. Pero durante su gobierno hablaba de que había sacado 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. Y no sé de dónde sacó esas cifras, probablemente se la daban los organismos del Estado, como el Banco Central, el Ministerio de Economía, ese tipo de cosas. Y estos señores realmente se creen que ciertamente han sacado 1 millón o más de 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. Entonces, a este señor le ha seguido en el 2020 el actual presidente de la República, Luis Abinader, que también había dicho que no se iba a repostular, tenía un discurso de cambio, hablaba de moralidad, estaba en contra del endeudamiento externo, porque estos dos gobiernos tomaron préstamos internacionales que sobrepasaron la lógica de un país. Entonces, el actual presidente, Luis Abinader, se hizo su política en base a que no iba a tomar préstamos. Igualmente también criticaba las reformas fiscales que hicieron estos dos gobiernos. Entendía que lo que procedía era reducir los impuestos en vez de aumentarlos, porque eso lo que creaba era más pobreza en la población. Pero cuando llegó al poder, lo primero que hizo, intentó introducir una reforma fiscal, no se pudo, lo volvió a intentar y ahora en el 2026 la intentó por tercera vez y la logró. Entonces, este señor Luis Abinader lo que hizo fue que, para mí, hizo todo lo contrario de lo que había prometido durante su campaña electoral. Entonces también, a pesar de que aquí la gente, yo creo que está más pobre que nunca, también ha expresado que aquí ha sacado más 1 millón de pobres, 1 millón de personas de la pobreza. Dice que aquí los pobres están ya con su política, los pobres casi se están eliminando. Entonces, estos gobiernos, estos presidentes han hablado de eliminación de miles y miles de dominicanos de la pobreza, pero realmente yo, que vivo en la República Dominicana y que veo a la gente y que soy un ciudadano común, profesional, yo soy
periodista y abogado, y veo que cada vez entonces yo estoy más pobre que nunca. Y no sé de dónde estas personas sacan esas cifras de que han sacado millones de dominicanos de la pobreza. De acuerdo a estos presidentes y expresidentes, aquí probablemente dentro de unos meses se terminen, según su parecer, se terminen los pobres, siendo la República Dominicana el primer país que haya sacado a todo el mundo de la pobreza. Y es probable entonces que el año que viene, para que la economía pueda funcionar, el gobierno se vea abocado a importar pobres de otras naciones, ya sea latinoamericana como Haití, Centroamérica y Suramérica, o traiga pobres de África y de otros países, esclavos, prácticamente esos africanos que están en la pobreza, para que la economía dominicana pueda funcionar según ellos. Según mi criterio, en este país, en lugar de eliminar a los pobres, yo creo que hay más pobres. La gente está en una situación de mayor calamidad. Claro, han salido mucha gente a la riqueza, han salido muchos funcionarios corruptos que hay en este país, muchos empleados también que se la buscan, y son las personas que uno ve que salen de la pobreza. Es cierto, hay profesionales que con su esfuerzo y su sacrificio y su trabajo pueden salir de la pobreza, pero que los gobiernos hayan sacado a millones de personas de la pobreza, eso no creo. No creo que los gobiernos, con dándole asistencia económica que lo que están dando, que son tarjetas a la gente de menor ingreso económico, le dan una tarjetita de 1.500 pesos, que eso corresponde más o menos a $25 al mes. No creo que una gente que le dé $25 al mes pueda salir de la pobreza. No lo sé cómo. Yo lo que cuando salgo a la calle veo mucha gente en los semáforos vendiendo todo tipo de mercancías, limpiando vidrios. Veo muchas personas haciendo labores de mototaxis. Aquí en la República Dominicana le llaman motoconchos. Hay muchas personas limpiando vidrios. Hay otros que están vendiendo productos por las calles. Y así sucesivamente. Entonces veo que aquí la situación económica no avanza y la gente no sale tan fácil de la pobreza. Sin embargo, estos presidentes y expresidentes están en una burbuja, están fuera de la lógica. No sé qué es lo que les pasa, que hablan tantas cosas irracionales que lo que hace uno es lo que uno, la gente sensata, que no tenemos compromisos políticos con ninguno de ellos, lo que nos da es pena de ver cómo públicamente hablan de cosas que no tienen ninguna sustentación ni económica, ni jurídica, de ningún tipo. Pero esa es la República Dominicana, y ojalá venga el próximo presidente, esté con los pies en la tierra, no en la estratosfera, y la cabeza también bien puesta, y pueda entender que aquí se necesitan realmente políticas que beneficien a los sectores más populares. Y realmente se combata la corrupción, porque aquí hay demasiados corruptos. Este es uno de los países que es un paraíso para los corruptos, para el narcotráfico, para los atracadores y todo ese tipo de cosas. Y ojalá nosotros podamos cambiar. Claro, la República Dominicana tiene muchísimas cosas bonitas y hermosas, ¿entiendes? Se puede vivir, puede venir, los turistas pueden venir y pueden disfrutar de un país que, en comparación con otras naciones, es más barata, y pueden disfrutar de playa, de la amabilidad de la gente y ese tipo de cosas. Pero lo que nos referimos es a las posiciones de estos presidentes y expresidentes que están totalmente fuera de la realidad. Señores, hacemos una pausa y retornamos.
Construye tu villa o residencia en el proyecto ecoturístico Vistas del Atlántico, en La Galera, Samaná. Tendrá áreas verdes y comerciales, casa club, senderos ecológicos, control de acceso, seguridad privada y más, cerca de hermosas playas, desde 400 metros y desde $60 el metro. Visítanos. Tenemos financiamientos disponibles. Llámanos al 809-697-3682, 809-880-7062 y el 809-847-6809.